Esta semana en Hechos y Opiniones tocaremos la situación de Haití, el magnicidio, elementos nuevos, la vinculación con los colombianos, etc. Nos toca hablar nueva vez del LR Income Tax Credit, de suerte que usted esté al día y cómo y cuándo empezó el programa y si usted tiene la posibilidad de salirse de él si lo decide. Hablaremos de la situación de Cuba, otro ángulo, desde otro palco, otros elementos que la prensa internacional no toca. Esto y mucho más, como cada semana, Hechos y Opiniones. Bueno, y volviendo con su programa Hechos y Opiniones, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Queremos traer a colación en la parte histórica de este programa que el 12 de julio de este mes, el 12 de julio, se conmemora un aniversario más, el 97 aniversario de la salida de las tropas norteamericanas del territorio dominicano. Bueno, explicándolo con brevedad. En 1899 fue asesinado el presidente Ulises Seró Lili en Moca. Bueno, el asesinato de Lilis, el gobierno de Lilis se caracterizó por ser un gobierno con un nivel de endeudamiento extremadamente alto. Ese endeudamiento, recordemos que Lilis, el gobierno de Lilis, fue que se construyó el ferrocarril que conectaba a Samaná, una serie de infraestructuras que desarrolló el país mínimamente, pero el costo fue muy alto. Es como los gobiernos del PLD, que hicieron algunas cosas de desarrollo, pero el costo fue extremadamente alto. Bueno, pues con Lilis pasó algo parecido. A Lilis lo matan en Moca en 1899, hay una inestabilidad política, hay una deuda muy alta con una empresa inglesa, un banco inglés, que la deuda fue comprada por los Estados Unidos, y en 1905 el gobierno norteamericano decide ocupar las aduanas del país para recuperar el dinero adeudado. Y ocupa las aduanas porque era el único recurso a través del cual entraban divisas a República Dominicana. Bueno, por eso llamamos que es la primera ocupación norteamericana. No fue militar, fue financiera, pero fue una ocupación finalmente, porque ellos fueron y ocuparon físicamente las aduanas y se fueron cobrando su deuda de los ingresos de las aduanas dominicanas. Bueno, eso fue en 1905. Varios gobiernos posteriores, hay lo que fueron extremadamente inestables. Y habían dos grupos en el país que tenían el gallo como símbolo de sus partidos políticos y se conocían como los bolos y los coludos. Los bolos y los coludos. Estos dos grupos tenían un nivel de anarquía política terrible y en cada lugar del país, en cada esquina del país, a un general que tenía 4, 5, 10, 30, 40 peones, se alzaba en armas y le hacía la guerra al gobierno de turno. Toda esta inestabilidad y el asunto del endeudamiento que teníamos pendiente con Estados Unidos, producto de que Estados Unidos le compró la deuda al banco inglés, provocó, o se usó como excusa más bien, para que en 1916 se produjera la segunda invasión norteamericana a territorio dominicano, esta vez militarmente. Debemos decir con justeza que producto de esa invasión, Estados Unidos empezó a desarrollar carreteras en el país importantes en las 3 regiones nuestras, pero que el costo fue muy alto porque se puso en juego la soberanía nacional. Bueno, eso fue de 1916 a 1924. En el trayecto se dieron una serie de acontecimientos, por ejemplo, la muerte de Enrique Blanco, ocurrió el alzamiento de los Cabilleros del Este, encabezados por Natera y Vicentico Evangelista.
etcétera. Esa parte de lo que sucedió de 1924 o 16 a 1924 la veremos en detalle en programas posteriores porque nos interesa hablar mucho de los Gavilleros del Este en algún momento. Pero ahora estamos hablando del 12 de julio de 1924, que fue cuando salieron las tropas del país. Bueno, las tropas salen producto del acuerdo entre Hughes Peinado. Hughes era el oficial que representaba el ejército norteamericano en el país, y Peinado, el presidente puente que tenía el país, simbólico, que manejaba de alguna manera las cosas públicas en el país. Ellos firman el acuerdo que garantiza que las tropas empiecen a salir el 12 de julio de 1924 y terminan la evacuación, así se llama en asuntos militares, en septiembre del mismo año, o sea, de 1924. Quería recordar esa parte porque, bueno, debemos tener memoria, tenemos que recordar las cosas de nuestra patria. Les debo, con detalle, un segmento sobre los Gavilleros del Este y su impronta y su lucha en el este del país, del Ceibo hacia arriba, desde San Pedro de Macorís hasta Higüey, por mantener a los campesinos propietarios de sus tierras que fueron robadas durante la invasión norteamericana y que incluso parte de esa tierra está en manos de lo que hoy es el Central Romana. Pero de eso hablaremos en un programa posterior con más detalles, porque de los Gavilleros del Este, como eran campesinos, no eran clase media o clase alta, pocos historiadores se recuerdan, pero ya de los Gavilleros hablaremos en un programa posterior. Miren, señores, lo que está sucediendo en Haití es espantoso, sumamente grave. Resulta que ahora sí se confirma, y pueden ir a tres fuentes importantes de información: El Tiempo, periódico colombiano; la emisora Radio W, que la pueden encontrar en YouTube, que da informaciones detalladas de lo que ha ido investigando respecto al magnicidio en Haití. Pueden ir a la revista Semana, todos medios colombianos, que producto de que Colombia se ha visto envuelto, no Colombia como país, pero colombianos más bien, con respeto a los hermanos colombianos, colombianos se han visto envueltos en este magnicidio en Haití. Los medios de este país se han dedicado a investigar a fondo de qué manera se han visto envueltos sus compatriotas. Bueno, resulta que estos medios colombianos han estado sacando documentación, información eficiente y rápida en torno a la vinculación de estos magnicidas en todo el entramado en Haití. Según estos medios colombianos, y a nosotros nos merecen confianza porque no tendrían razón para difamar a sus compatriotas, esto no tiene méritos, más bien han estado haciendo una labor que nosotros consideramos valiosa respecto a la verdad de este caso. Estos solo 7 de los colombianos arrestados sabían a qué iban a Haití, sabían que tenían la tarea de matar al presidente haitiano. Solo 7, el resto, según dicen parte de estos medios, no tienen la certeza de cuál era su misión cuando llegaran a Haití. Uno de los presos confesó entre lágrimas, y lo pueden buscar en la revista Semana de Colombia, confesó entre lágrimas cómo fue que acometieron el asesinato contra el presidente Jovenel Moïse, cómo cometieron el asesinato. Algo espantoso por lo que narra este asesino confeso, o digamos presunto asesino confeso. La situación en Haití se complica porque ahora hay la sospecha además con suficiente documentación de que posiblemente el actual primer ministro ha estado vinculado de manera directa en el asesinato del presidente. Y sectores importantes de Haití, esta información la pueden conseguir en el periódico acento.com, sectores importantes de Haití han estado firmando unos documentos mediante los cuales le piden a la población haitiana mantener la calma. Segundo, le piden a organismos internacionales sacar sus manos de Haití y dejar que los haitianos resuelvan este problema.
y enfrentan la posición del actual primer ministro, que solicitó una invasión, apoyo militar para controlar la situación de Haití. Le piden a los organismos internacionales, y sobre todo a Estados Unidos, que no apoye militarmente al primer ministro, porque es una forma de él cubrirse, es una especie como de mampara para él cubrir posiblemente sus niveles, sus vínculos con el asesinato del presidente. Lo de Haití es complicado, lo de Haití parece ser que va a tomar mucho más tiempo del que esperábamos. Un informe reciente de un organismo internacional establece, y esto es lamentable, que el 50% de la población haitiana pasa hambre. Pero no es simplemente que pasa hambre, es que no come. Un nivel de desnutrición, un nivel de pobreza extrema que requiere atención. Y entonces, Hechos y Opiniones hace un llamado a la comunidad internacional. Señores, este es el momento para que todos los países que nos duele Haití nos pongamos a una para ver si finalmente los hermanos haitianos encuentran el camino para empezar a salir de todo ese proceso doloroso que tiene Haití desde 1804. Ha tenido momentos de bienestar, pero sin duda alguna su independencia le ha costado muy caro y los imperios, Estados Unidos, Francia, Canadá, le han cobrado extremadamente caro el hecho de que un grupo de negros haya decidido fundar la primera república negra en el mundo. Eso ha tenido un precio extremadamente alto. Frente a eso, nosotros pensamos como Hechos y Opiniones que es momento de que los países seamos solidarios con Haití y contribuyamos primero a la estabilidad económica, porque sin estabilidad económica no habrá absolutamente nada más, y segundo, a la estabilidad política de ese país. Hemos visto cómo algunos sectores haitianos del gobierno, alrededor de la investigación, han intentado vincular a República Dominicana de alguna manera de soslayo con esta situación, el asesinato del presidente, y es sano, es correcto que el gobierno dominicano se pronuncie respecto a esto. ¿Por qué? Porque ciertamente, hasta donde van las investigaciones de los hermanos colombianos, ciertamente hubo reuniones de estos conspiradores, esto que un sector haitiano está llamando golpe de Estado en Haití. Hubo reuniones en hoteles dominicanos, pero reuniones por su cuenta, no reuniones auspiciadas o vinculadas de alguna manera con el gobierno dominicano, absolutamente falso, nada que ver con el gobierno nuestro, sino que son turistas que entraron al país, se hospedaron en un lugar, se reunían, pero no se tenía la menor sospecha de la posibilidad de que se cometiera un crimen de esta magnitud y con esa hazaña contra el presidente haitiano. Por lo tanto, el gobierno dominicano, ni autoridad dominicana, ni siquiera instancia alguna del país nuestro, tiene absolutamente nada que ver y tenemos que seguir siendo solidarios con los hermanos haitianos. Esa decisión del gobierno dominicano de permitir el cruce de alimentos hacia el lado oeste de la isla, hacia Haití, es correctísima, la felicitamos. Hay que darle oxígeno a los sectores populares y medianos haitianos, que su mayor fuente de alimentación viene de la parte este, viene de República Dominicana. O sea que la decisión es políticamente correcta, correctísima. Hay que fortalecer esos lazos y el gobierno dominicano debe hacer un pronunciamiento formal, desligándose de cualquier tipo y un informe detallado, desligándose de cualquier tipo de vinculación con esta conspiración que dio al traste con la vida del presidente Moïse, de tomar distancia de eso. Y nosotros, en este caso en particular, respaldamos el gobierno nuestro porque sabemos que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que en territorio nuestro se hayan reunido estos conspiradores para cometer un crimen de esta naturaleza. Bueno, señores, continuamos mucho más porque hoy vamos a hablar de muchísimas cosas más que esperemos que a ustedes les interese. No se mueva, por favor, busque su café y regrese. Hechos y Opiniones está al aire.
La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. De regreso en Hechos y Opiniones, agradecidos profundamente de su tiempo, de su compañía. Por favor, difunda este programa que la idea es esa, que la gente conozca nuestros puntos de vista en torno a diferentes hechos y que conozca nuestras opiniones. Bueno, su bolsillo. Una de las preocupaciones mayores a nivel universal en este momento es la inflación, el alto costo de productos básicos, la posibilidad de que el elevado costo de la canasta familiar a nivel universal, país por país, pueda generar niveles de inestabilidad económica, etc. Bueno, los expertos, y nosotros somos neófitos en esto, pero el tema nos interesa, los expertos establecen algunas de las causas por las cuales se está dando este fenómeno de inflación en diferentes países del mundo, prácticamente a nivel global. Una de ellas es, producto de la pandemia, el nivel de producción se redujo. ¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo estábamos asustados, estábamos encerrados, el nivel de producción se redujo. Aquí en Estados Unidos, mucha gente recuerda que íbamos a las tiendas a buscar mercancías y no encontrábamos. En un momento en el que no había mercancías y que los estantes estaban vacíos en algunos supermercados. Y otro elemento, a juicio de los expertos, que también, y que podría ser transitorio, que también está generando inflación, tiene que ver con la carestía del transporte marítimo de la mercancía. Sabemos muy bien que la mayoría de los productos que se mueven en el mundo lo hacen a través del mar, por el costo, por el volumen, etc. Bueno, pues estos costos se dispararon inexplicablemente y de manera exorbitante, lo que a su vez el disparo de los productos del transporte, el disparo del transporte de los productos generó a su vez que los importadores o exportadores tuvieran que subir los costos de los mismos. Bueno, esto está pasando en Estados Unidos, esto está pasando en República Dominicana, esto pasó en Cuba, familia. Además del bloqueo, etcétera, el desabastecimiento de productos y la carestía de los mismos también generó conflictos en Cuba. Vamos a ver en un punto posterior el tema cubano. Sin embargo, queremos plantear esto porque se trata de que los países, todos los países afectados por esta galopante inflación, incluyendo Estados Unidos, que tiene una inflación en el momento que usted ve este programa, que no se veía desde el 2008, no se veía esta inflación, desde el 2007-2008, una inflación de este nivel. Entonces, los países necesitan tomar medidas previsorias, tomar medidas urgentes que empiece a abaratar los costos. Sabemos que aquellos negocios dedicados al transporte de mercancías a nivel marítimo, su razón de ser es esa, hacer negocios. En eso estamos muy claros, pero cada cosa tiene su momento. Y tal vez este no es el momento como para aprovechar la coyuntura y tratar de enriquecerse, empobreciendo mucho más a los que menos pueden en los países destinatarios de esas mercancías. Repetimos, los gobiernos a nivel universal, país por país, deben empezar a tomar medidas urgentes que garantice que estas mercancías no se disparen. Muchos economistas establecen que este proceso inflacionario es momentáneo, es un asunto de unos 3 o 4 meses, pero 3 o 4 meses pagando productos caros es complicado. Y países como el nuestro, República Dominicana, yo no recuerdo en la edad que tengo, que después que un producto sube, baja. Porque cuando el producto sube, antes de llegar a los estanquillos dominicanos, la explicación de los comerciantes y del gobierno
es que quienes van a comprar el producto caro más adelante necesitan abastecerse de dinero y por eso el producto que compraron barato lo venden al precio del que van a comprar posteriormente. Y cuando el producto baja en el mercado internacional, en Dominicana no lo bajan porque entonces dicen que tienen que reponer inventario. Por Dios. Entonces, esperemos que aquella proyección de los economistas de que este proceso inflacionario, que repito, les toca de manera global, es transitorio, es por unos meses, ojalá se cumpla, pero es tiempo de que los gobiernos tomen medidas que permitan contrarrestar esa práctica. La feria gastronómica. Miren, señores, el 24 y 25, o sea, fin de semana próximo, tenemos la Feria Gastronómica Dominicana en la ciudad de Nueva York. El significado de esta feria, hablando de inflación y hablando de escasez de productos, es bueno para la comunidad, no solo dominicana, sino latina y de cualquier lugar que esté acá en la ciudad de Nueva York, porque el Ministerio de Agricultura se ha comprometido con traer a Nueva York unos furgones, alimentos, bastante, productos frescos garantizados, salubridad garantizada, y estarán a disposición de la gente en esta feria. Vendrá una comitiva importante del país para hablar con la gente en torno a las políticas económicas y la política agrícola de este gobierno en este momento. En esta feria habrá cantantes, etcétera, habrá entretenimiento para que botemos un poco el golpe, habrá disponibilidad de restaurantes para que usted pueda adquirir, comprar comida caliente en el evento. Será sábado 24, domingo 25 de julio en Tremont Park, esquina Arthur Avenue. Digamos, entre Tremont y Tercera Avenida, para ser más concreto. Ahí en ese parque enorme habrá todo un dispositivo para que usted en esos 2 días la pase muy bien. Los eventos de esta feria gastronómica empiezan el lunes 22 con una importantísima rueda de prensa, un cóctel de prensa para dar a conocer los detalles de los eventos. Continúa el día 22 de julio con una cena de gala donde habrá una conferencia sobre RD Exporta, una feria para las personas que quieren conocer un poco, una cena para las personas que quieren conocer un poco toda esta dinámica de traer y llevar mercancías de República Dominicana a Estados Unidos y viceversa. Y el 24 y el 25 será la feria final en el parque Tremont Park que le acabo de decir. El lunes 26 habrá una cena, habrá un evento cerrado para importadores y exportadores. Es una mesa de negocios, business table, una mesa de negocios para la gente que importa y exporta, la gente que trabaja en las marquetas, etcétera, conocer los procedimientos y conocer productores dominicanos que le permita ponerse de acuerdo y empezar a traer mercancías frescas del país y colocarlo en las bodegas y en los supermercados nuestros con cierta facilidad. Así que 24 y 25 de julio en Tremont Park, esquina Arthur o Tremont, esquina Tercera Avenida, estará esta Feria Gastronómica Dominicana. Vaya con su bolsa de tela para que se lleve su mercancía, posiblemente a muy bajo costo, y la pasemos muy bien. Lo vamos a esperar ahí para conversar con ustedes. Miren, familia, el día 15 de este mes de julio empezaron ya a llegar los cheques para las personas que tienen hijos entre 0 a 17 años de edad. Para personas que tienen hijos entre 0 y 6 años, le va a llegar $300 por niño. Entre 7 y 17 años, le va a llegar $250 por niño. ¿Y por qué hemos reiterado tanto en este programa el tema de este crédito tributario? Porque mucha gente nuestra tiene la idea errónea de que es un cheque más. No es un cheque más. Eso es un adelanto de lo que a usted le toca de sus impuestos del año próximo, de su devolución del año próximo. Repito, es un adelanto. Si usted el año próximo
le tocan $3,000 por crédito de sus hijos o de sus dependes, le están adelantando 1.500 y el año próximo solo va a recibir 1.500. Muchas personas han estado preocupadas porque no les interesa bajo esa condición recibir ese cheque porque prefieren verlo todo junto en el mes de enero, febrero, para resolver las cosas que normalmente no resuelve cuando le llega el cheque del income tax cada año. Bueno, pues en el IRS, irs.gov, usted puede encontrar una herramienta que le permitirá detener la recepción de ese cheque, no recibir ese cheque. Las personas que no lo han hecho antes del 15 de julio ya no tendrán tiempo para hacerlo, pero sin embargo tienen posibilidad de hacerlo para los futuros cheques. Esos cheques van a llegar los días 15 de cada mes, desde este 15 de julio hasta el mes de diciembre. Si usted le llegó el primero y no quiere recibir más, vaya a irs.gov. Hay unas herramientas en español que usted puede utilizar y le va a decir cómo usted sencillamente no recibe este cheque. Los detalles, lo estamos poniendo en pantalla, los detalles de cuáles son los criterios, y está en español para que usted pueda disfrutar, conocer en detalle esta información, cuáles son los criterios, pero si no le interesa recibir este cheque, sencillamente, por favor, entra a la página que le acabo de decir, irs.gov, y vaya a la herramienta de no recibir el adelanto del Earned Income Tax Credit y sencillamente a partir del próximo mes se lo suspenden. No es un regalo, es un adelanto, ¿ok? No es un regalo, es un adelanto. Piénselo bien y el año próximo no tenga la mano en la cabeza cuando reciba la mitad de lo que usted está acostumbrado a recibir por sus créditos de niños, créditos infantiles. Señores, muchas gracias. Siga con nosotros, no se mueva, por favor. Ya regresamos a Hechos y Opiniones. La Alcaldía de Higüey y Saborea Higüey, conjuntamente con la Cámara Americana de Comercio y el Consulado Dominicano de New York, te invitan a disfrutar del Dominican Taste Festival 2021, dedicada este año a nuestra provincia, La Altagracia, y además rendirá un homenaje póstumo al ingeniero Darío Yunes. No te lo puedes perder. Los días 24 y 25 de julio, saborea nuestras raíces, Saborea Higüey. Gracias. Regresamos, Hechos y Opiniones para ustedes. Una preocupación que tenemos como programa es que hemos visto en los medios una y otra vez que la variante Delta del coronavirus amenaza, y esto lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, amenaza al planeta nuevamente con una tercera ola peligrosísima de coronavirus. También hemos visto en la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, ha declarado, digámoslo así, finalizada la pandemia, por decirlo de alguna manera. Resulta y viene a ser que con esta amenaza de la variante Delta de coronavirus, nos parece inapropiado, imprudente, que abramos de manera total la ciudad y el estado, y eso se le aplica a otras ciudades y a otros países, porque esta amenaza es real. La variante Delta es extremadamente peligrosa, extremadamente contagiosa, aunque algunas de las vacunas que nos hemos impuesto, teóricamente, de alguna manera, sirven para esta variante, no es menos cierto que sin duda alguna los fabricantes de las vacunas tendrán que hacer un refuerzo con ella para garantizar que efectivamente esta variante pueda ser combatida con las vacunas. Nos parece que tanto la alcaldía como la gobernación del estado, repito, otras ciudades, otros estados y otros países deberían valorar la posibilidad, no de un cierre, claro que no, como padecimos hace poco, pero sí de tomar algún nivel de previsión. Por ejemplo, es correcto que sigamos usando las mascarillas, porque sabemos que el primer nivel de contagio del COVID es a través de las expulsiones, cuando hablamos de esas pequeñas gotas
salivares, sabemos que el primer contacto es ese. El segundo es, y el contacto a través de las fosas nasales. Por lo tanto, seguir usando las mascarillas nos parece que es prudente. Mantener el distanciamiento nos parece prudente. Lo que indica, y aquella propuesta de la gobernación de que la gente podría, los muchachos, en septiembre próximo, entrar a las escuelas y no tener que usar las mascarillas, y que el actual alcalde, Bill de Blasio, de la ciudad de Nueva York, haya planteado que no, que en septiembre sí hay que seguir usando las mascarillas en las escuelas, nos parece prudentísimo. Porque todavía, aunque conocemos del COVID, esta variante nos ha complicado mucho y le queremos hacer un llamado sensato, serio a las autoridades de salud de la ciudad y del estado, de otras ciudades, de otros estados y de otros países, que seamos prudentes frente a la variante Delta, porque parece ser que no es muy benigna y que el riesgo, según OMS, de que podamos caer nuevamente en una tercera ola real, y parecería casi inminente, solo la podríamos detener o aminorar si retomamos las medidas de prevención que se han estado aplicando y que parece ser que han sido efectivas. Continuar con las vacunaciones, cerrar ese ciclo y en esa misma dirección mantener la higiene, el distanciamiento y las mascarillas. Este es un comentario, nosotros no somos remotamente médicos, pero es un comentario que trata sencillamente de que no nos salga más caro salir que el chivo y que la desesperación nuestra, razonable por demás, por querer socializar, estar en grupos, etc., no nos regrese a la posición de julio, agosto, septiembre del año pasado, porque sería lamentable. Así que a tomar previsión y las autoridades a valorar la posibilidad de retener un poquito las acciones así muy desaprensivas respecto a que no usemos mascarillas y que ya todo pasó, porque estamos lejos de que eso sea así. Venimos con el tema cubano, por favor no se mueva, que esta es otra visión de lo que sucede en Cuba. Ya regresamos. Bueno, todos hemos sido testigos de la situación que pasó en Cuba este mes, hace una semana. Lamentable, el gobierno cubano públicamente dijo antes de los sucesos que hemos visto en los medios que había un desabastecimiento real en Cuba, que había una situación de un contagio alarmante de COVID en el país, que estaba prácticamente fuera de control. Los niveles de contagio se dispararon sorpresivamente en Cuba. Particularmente nosotros creemos que contribuyó mucho a ese contagio masivo el hecho de que Cuba haya abierto las fronteras, producto de la necesidad de que entren divisas al país. Abrió las fronteras, no midió las consecuencias, y esas aguas trajeron unos lodos muy complicados. Bueno, vamos a plantear nuestro punto de vista respecto a la situación cubana. Ciertamente en Cuba hay un desabastecimiento. Negar eso es una irresponsabilidad. Ciertamente el problema de salud cubano se agravó, eso no se puede negar, hacerlo es una irresponsabilidad. Ciertamente sectores cubanos se desesperaron con razón y salieron a protestar a las calles, exigiendo mayor atención, abastecimiento de alimentos y mayor protección frente a la realidad del COVID. Esos son hechos reales que no podemos pintarlo de nada que no sea eso, son hechos. Ahora bien, y esta parte la queremos ver con cierto cuidado, cierto rigor. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los sectores que, conociendo la necesidad de una parte de la población cubana que se ha visto con desabastecimiento y con problemas de salud, han querido pescar en río revuelto? Bueno. Le han dado una magnificación al problema para aprovechar políticamente el tema, de manera oportunista y de manera irresponsable. El gobierno cubano ha cometido un montón de errores, claro que sí. El gobierno cubano tiene que rectificar muchísimas prácticas políticas, claro que sí. Eso lo vamos a ver también al final.
pero quiero concentrarme ahora en las motivaciones que han tenido los países que han querido pescar, hablo de Estados Unidos específicamente, pescar en esta situación, y Europa, sobre todo España, y la realidad cubana, desde nuestro palco, desde nuestro punto de vista. Señores, se proyecta que solo en La Habana, la inversión inmobiliaria en el periodo post-revolución, cuando los actuales funcionarios gobernantes cubanos los saquen del poder, que es la pretensión de muchos sectores económicos del mundo. Yo no estoy hablando de los cubanos que con razón protestan en Miami o en Union City. No estamos hablando del cubano de a pie, que por alguna razón salió del país. No estamos hablando del capital, estamos hablando del capital, de la gente que está interesada en hacer negocios en Cuba. Es de eso que estamos hablando. El sector inmobiliario, la inversión inmobiliaria que se proyecta en Cuba en el proceso post-revolución, se proyecta en unos 600 mil millones de dólares. Rehacer La Habana, los sectores inmobiliarios sueñan con eso por toda la carga emocional, la carga histórica que tiene Cuba para el Caribe y para el mundo, todo lo que ha significado Cuba desde el 59 para acá. Transformar todo eso en una ciudad, una cosmopolitan como otras, esa inversión, estos sectores del capital sueñan con hacer su agosto en esa ciudad. Pero más, los sectores farmacéuticos del mundo, que maneja también el capital, están inmensamente interesados en esas patentes cubanas. Esas patentes cubanas que no son negociables por razones múltiples. Bueno, el negocio de las farmacéuticas sería, el gran negocio, poder tener acceso a esas patentes cubanas y empezar a meterlas al mercado como un producto, una mercancía más. Entonces, cuidado nosotros con confundir la necesidad del pueblo cubano, que la tiene, o la protesta de la gente, tanto allá como en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que con sus razones exigen mayor participación en el Estado, exigen abastecimiento, la ausencia de electricidad. Eso es una parte. Y otra parte es que sectores interesados, sectores del capital norteamericano y europeo, interesados en sacar dinero de la tragedia humana, pretenden quedarse con ese país sencillamente para hacer negocios. Y mucha gente diría, no, pero el capital es bueno. No, eso es relativo. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si estos capitales, digamos, inmobiliarios llegan a La Habana, el costo de la renta en La Habana podría alcanzar niveles escandalosos, equivalente a lo que es el costo de una renta para nosotros en la ciudad de Nueva York. Lo que indica que los cubanos de la isla, que ahora tienen con precariedad su vivienda, o viven con sus padres, como usted quiera, pasarían a ser sencillamente inquilinos de sus propias casas, en su propia tierra, sencillamente porque el capital iría a tener control total del sector inmobiliario. O lo que pasa con las farmacéuticas. Independientemente de que algunas personas no creen que Cuba en efecto es una potencia en términos farmacéuticos, lamentable que su vacuna no haya estado lista a tiempo para poder inocular a su propio pueblo, lamentable la situación, y esperemos que sigan trabajando en eso y avancen. Ciertamente, Cuba tiene un crecimiento a nivel farmacéutico que la industria a nivel del capital dedicada a los fármacos les interesa inmensamente. Pero voy a traer otro punto adicional. Recuerdan que hace más o menos 2 meses en Colombia se dieron unas movilizaciones terribles a nivel nacional, ¿correcto?, que produjo varios muertos, no tengo la cantidad exacta ahora, no me llega a la memoria, pero estamos hablando de por lo menos 50 muertos, que produjo por lo menos 135 desaparecidos en esos 2 meses, que produjo unos niveles enormes de apresamiento de activistas sociales, pero además, desde que el gobierno de Colombia firmó la paz con las FARC, el nivel de asesinato de los antiguos guerrilleros ha ido subiendo cada mes. Sin embargo, no hemos visto al presidente Joe Biden referirse al tema. No vimos a las cadenas nacionales e internacionales importantes mencionar siquiera por asomo la situación que está pasando en Colombia, o de hacerlo, lo hacían en una esquinita pequeña. No vimos la preocupación
por la democracia en Colombia, cuando esta situación se le fue de las manos a Duque, presidente colombiano, y sin embargo, la situación cubana le ha servido a estos sectores para amplificar un problema real e intentar sacarle provecho político. Yo difiero de los sectores, en lo personal, difiero de los sectores que entienden que detrás de las movilizaciones en Cuba está la mano, hay manos foráneas. Yo no lo descarto, pero difiero de algunos sectores en el sentido de que realmente hay un problema que no podemos subestimar. No podemos decir que no lo hay, lo existe, es real, es palpable. Sin embargo, la preocupación nuestra debe ser que la gente que tiene el malestar por falta de alimentos, por falta de medicinas, por el aumento del COVID, sencillamente se deje instrumentalizar del capital internacional y entonces le pongan en bandeja de plata lo que Cuba ha construido todos estos años, sencillamente para convertirse en esclavos del capital de manera irreflexiva. Es pensar, meditar a quién le servimos y pensar con cuidado, con mucho cuidado, en manos de quién nosotros vamos a poner esa isla interesante que ha dado ejemplos de muchísimas cosas, aunque se ha equivocado en muchas otras más. Yo recuerdo que en 1976 el presidente Fidel Castro, en una denuncia, en un discurso público, dijo que su preocupación porque en Cuba algunos miembros del gobierno y del Partido Comunista Cubano estaban pasando de ser socialistas a socialistas, indicando que había un sector que luego fue juzgado que estaba dedicándose a hacer negocios por fuera de la revolución para sus propios beneficios. Esas cosas pasan, son humanas y no se pueden negar. Ahora, frente a eso hay que tomar acción. Claro que la gente se molesta, claro que la gente tiene necesidades, eso es innegable. Y la gente tiene derecho a manifestar su disgusto, a manifestar su insatisfacción, a demandar eficiencia, a demandar atención. Eso es correcto. Es incorrecto reprimir a la gente porque exija eso. Es incorrecto suspender los servicios de Internet, pero no solo en Cuba, familia, no solo en Cuba. En todas partes del mundo, cuando los gobiernos sienten que se le va de la mano el asunto político y entienden que hay riesgos para el Estado, suspenden el Internet de inmediato. ¿Es correcto? No, pero es correcto en todas partes, no solo en Cuba, en este caso. Es correcto en todas partes. Por lo tanto, y no hemos visto a los gobiernos que han condenado la situación de Cuba y que le han amplificado de manera exagerada, no hemos visto a los gobiernos pronunciarse en contra de los países, muchos otros, que sobre todo en la pandemia, suspendieron el Internet a sus usuarios sin ninguna explicación. ¿Justifica eso lo de Cuba? No. Lo que queremos decir es que la crítica debe ser pareja, la crítica debe ser coherente. No podemos solamente criticar por asuntos ideológicos y de manipulación política lo que no conviene y cuando no nos conviene hacernos los chivos locos. Eso es una irresponsabilidad de Estados Unidos, de Europa y de los países que se han prestado para este juego. Le doy un dato con relación a Bolivia. Mientras, cuando dieron el golpe de Estado a Evo Morales, que fue un golpe de Estado, el gobierno norteamericano y los golpistas bolivianos crearon 15,000 cuentas de Internet, en YouTube, en Twitter, etcétera, para desinformar respecto a lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en Bolivia. Y ahí el gobierno norteamericano, ni Europa, ni nadie dijo nada. Al contrario, estimularon que eso siguiera pasando. Más, cuando se dio el golpe de Estado en Bolivia, el antiguo presidente de Argentina, Macri, envió armas ilegalmente, y eso está en investigación en Argentina en este momento, envió armas ilegalmente al gobierno de facto, al gobierno golpista de Bolivia. Y yo no oí al Departamento de Estado quejarse de eso, ni llamar a cuidar la democracia, ni a llamar a que Argentina, o el gobierno argentino de entonces, Macri, metiera sus narices en Bolivia frente a la situación que se dio en Bolivia que le costó el puesto a Evo Morales. Yo no vi a la prensa internacional denunciar esa situación. Es más,
Hoy en Argentina se está investigando al expresidente Macri y yo no he visto a la prensa internacional exigirle a Macri una aclaración de la situación. Entonces se trata de, a nivel internacional, tratar los temas de la misma manera, dar el mismo tratamiento, sin ocultar la verdad. Sobre Cuba, regresamos, por favor no se mueva, que hay mucho más sobre Cuba. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Otro elemento que queremos tocar respecto a la situación cubana es que no podemos negar el efecto que tiene el embargo norteamericano frente a Cuba. Para Cuba poder comprar mercancías en el exterior, y pasa también con Venezuela, tienen que hacer malabares. Y tienen que hacer malabares porque cualquier empresa a nivel mundial que haga negocios con Cuba y a su vez tenga negocios con Estados Unidos, le caben unas multas terribles y unas penalidades terribles, lo que obliga a Cuba a tener que inventar 1000 formas para poder tener acceso a productos, a suplementos, a productos básicos de manera impresionante. Esa es la verdad. Pasa igual con Venezuela, pasa lo mismo con Venezuela. Entonces, frente a todo eso, tenemos que, digamos, quitarnos las máscaras, poder entender la situación por la que atraviesa Cuba. Voy a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, Israel, a diferencia de Cuba, que tiene un embargo comercial criminal desde 1959 y cada vez es peor, Israel recibe de cooperación internacional, llámese donaciones de Estados Unidos, alrededor de 30.000 millones de dólares en 10 años. 30.000 millones de dólares por 10 años. Pero Israel recibe además cooperación militar, cooperación de inteligencia. El desarrollo de Israel no es porque son judíos. El desarrollo de Israel es porque Estados Unidos le ha garantizado desde su fundación en 1948 hasta la fecha seguridad y capital para que puedan desarrollarse, mercado, etcétera. Le ha permitido ese crecimiento, con el soporte del dinero de los Estados Unidos. Pero más, Colombia ha recibido de Estados Unidos todo tipo de ayuda en asuntos de inteligencia, de contraguerrilla, desarrollo agrícola, desarrollo financiero, desarrollo industrial, cooperación de todas las formas. Claro que vemos un éxito relativo en Colombia, producto de su desarrollo capital, pero una parte importante de ese dinero viene de Estados Unidos. En Cuba pasa exactamente lo contrario, y en Venezuela. El nivel de embargo criminal contra Cuba obliga al gobierno cubano a arrinconarse. Es cierto que en Cuba hay un nivel ineficientísimo de Internet. Claro, para Cuba poder comprar Internet le sale, además de extremadamente caro, tiene que hacerlo a través de terceros países porque Estados Unidos no le permite acceder de manera directa a los satélites que pueden darle un servicio mucho más barato. De ahí que aquel plan del presidente Hugo Chávez de tener sus propios satélites para poder tener su propio Internet era tan valioso. De ahí que la propuesta del presidente Chávez de crear un banco latinoamericano que permitiera que los capitales latinoamericanos en ese banco flexibilizaran el movimiento del dinero en la región era válida desde aquel viejo proyecto que no cuajó porque el presidente Chávez murió. Entonces hay que ver varias aristas del caso cubano para poder entender lo que sucede en Cuba sin justificar el hecho de que hay un montón de errores del gobierno cubano, pero muchos errores.
desde el 59. Recuerdo que acusaron a Fidel y a la Revolución Cubana de que estaban exportando la revolución a Venezuela a raíz del gobierno de que llegó el presidente Chávez al gobierno en Venezuela. Y Fidel dijo, entre risas, pero el modelo no nos sirve ni a nosotros, que vamos a exportar una cosa que ni a nosotros no funciona. Y en efecto, el modelo cubano se agotó, como se concibió desde el 59. El modelo cubano necesita oxígeno. La sociedad cubana requiere de mayor nivel de participación. Esa concepción nuestra de que, vieja a mi juicio, de que somos los dueños del Estado y que nosotros somos ley, batuta y constitución, como una especie de salvadores, y dejar al margen a los reales protagonistas de una sociedad que son sus habitantes, ese es un concepto viejo que la Revolución Cubana debe repensar. El hecho de que la gente se exprese y se exprese con libertad, no solo a favor del gobierno, del partido que está en el gobierno y de los funcionarios, etcétera, sino a favor de lo que es correcto, aunque esté equivocado. Eso hay que repensarlo en Cuba. Eso es necesario repensarlo en Cuba. Ciertamente hay que mejorar sustancialmente el acceso a Internet a Cuba, pero para que todo eso se dé es indispensable levantar el embargo. La Casa Blanca ha dicho en estos días que está, a raíz de lo que sucede en Cuba, que están repensando retomar la discusión con Cuba para ver de qué manera este nivel criminal de arrinconamiento contra la sociedad cubana mejora. Ojalá y regresemos al punto en donde lo dejó el presidente Obama con sus relaciones con Cuba para que la situación en Cuba mejore. Y aquí habría dos detalles importantes que a mi juicio son valiosos, por lo menos para mí. Primero, que el gobierno entienda que la gente tiene derecho, el gobierno cubano, entienda que la gente tiene derecho a manifestarse. Eso no se le puede impedir a la gente. Eso es así, eso debe ser así. Segundo, que se hace necesario que el embargo norteamericano finalmente se levante y que Cuba tenga derecho, como todos los demás países, a negociar con el país que quiera, bajo las condiciones que el país y Cuba decidan, y no que siga siendo tutelada por Estados Unidos con, repito, este embargo que realmente es abusivo. Así que informémonos adecuadamente. Cuando veamos en las redes las personas diciendo cualquier tema, primero pensemos quiénes están detrás y por qué quieren que yo repita eso. Lo que yo repito, ¿a quién beneficia? ¿Ya? Porque de lo contrario estaríamos sencillamente haciéndola de papagayo, repitiendo cosas sin fundamento y haciéndole un favor a quienes nos conocemos y haciéndole daño a una sociedad que, si ciertamente, repito, yo voy a decir esto 1000 veces, ha cometido errores y lo sigo cometiendo en este momento, no es menos cierto que las razones para esos errores también son ciertas y que ese acorralamiento económico de 62 años que tiene Cuba la ha puesto contra la pared. Queremos sencillamente ponerlos al día y mostrar una cara distinta del problema cubano, porque, y yo quiero reiterar que no estamos hablando de los hermanos nuestros cubanos de Miami o de Jersey City, de New Jersey, porque esos hermanos tienen derecho a plantear su punto, aunque yo no lo comparta. Estamos hablando del capital y la gente que desde el capital está manipulando toda esa situación para intentar sacar beneficios en una sociedad que ellos entienden que podrán hacer el negocio de su vida eliminando el régimen actual, pero que posiblemente ponga a los cubanos, si eso llegara a pasar, en situación prácticamente de esclavitud, como vivimos en Estados Unidos. Pues nosotros nos creemos libres, pero el nivel de renta que pagamos, el nivel de carestía, con los salarios que tenemos, habría que verificar si somos realmente libres. Si solamente hablar y discursear es una forma de sentirnos libres. Habría que ver eso, evaluar qué es libertad y qué es libertad económica, que no existe ni aquí, tampoco en Cuba. Hay que ver todo eso con cuidado, con mesura, y tengamos también la prudencia cuando reproducimos información sin averiguar con profundidad quién la dijo, por qué la dijo y por qué quiere que yo la repita. Bueno, señores, muchas gracias. Sus opiniones en el Instagram nuestro, sus opiniones, su visión, las respetamos, las queremos ver con muchísimo gusto. Pero la semana próxima tenemos un compromiso. Hechos y opiniones. Muchas gracias.